Esta semana, la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven cumplió 200 años desde su estreno el 7 de mayo de 1824 en Viena. Para celebrarlo, la Biblioteca Estatal de Berlín expuso la partitura original, anotada por el propio Beethoven, con trazos del proceso de composición. Die werden nicht sehr häufig ausgestellt, weil es sich ja eben um die selbstgeschriebenen, die autographen Schriften von Beethoven handelt. Die werden nur alle paar Jahre zu besonderen Anlässen gezeigt, entweder hier bei uns im Haus oder eben auch im Rahmen von Ausstellungen, Leihanfragen, dass sie dann tatsächlich auch an anderen Orten gezeigt werden, aber meistens in einem Abstand von mehreren Jahren. También en la biblioteca hay varios cuadernillos más pequeños, los llamados fascículos, en los que resumen ciertas secciones más breves de la partitura. Se sabe que el primer boceto data de 1815. En 1842, Beethoven no solo supervisó su trabajo, también se encargó de encontrar músicos, cantantes y un lugar adecuado. Hubo 12 representaciones de la novena durante la vida de Beethoven y creó más de una versión. Beethoven usó un coro, algo que nunca antes se había hecho en una obra sinfónica. Con casi 70 minutos, la novena también es excepcionalmente larga. Como hito en la historia de la música y símbolo de cultura y humanidad, el manuscrito forma parte del Registro Memoria del Mundo de la UNESCO desde 2001. El famoso coro final con la Oda a la Alegría representa la paz y el entendimiento internacional. La versión instrumental se convirtió en el himno del Consejo de Europa en 1972 y es el himno oficial de la Unión Europea desde 1985. También se interpretó tras la caída del muro de Berlín y se escucha a menudo en las protestas por la paz. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Paz, libertad, hermandad, la novena sinfonía de Beethoven, 200 años ya. Pablo Bullosa, Pablo, qué gusto. Manuel, ¿Cómo muy estás? buenas noches. Muy buenas noches, querido Gabriel Díaz. Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sergio Vela, querido Sergio. Querido Manuel, ¿cómo estás? Pablo, maestro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué traes ahí? A ver, yo creo que es importante que de cuando en cuando se pueda ver la partitura de la novena sinfonía de Beethoven, a ver si se puede hacer un pequeño acercamiento. Ahora lo vamos a lograr. Hay unos comentarios introductorios. Esta es la primera página. A ver. Y esto es lo que lee un director. Están todos los instrumentos y cada uno de los 4 movimientos, obviamente. Claro, cuando entra la voz humana, que aquí la tenemos justamente en el 4º movimiento, pues cambia la historia del arte, cambia la historia de la sinfonía, cambia la historia de la música sinfónica, la unión de la palabra poética en una obra sinfónica abrió un camino absolutamente inexplorado, insospechado también. A ver, préstamelo, porque no se vio absolutamente nada. Tuvo unas consecuencias. Lo detengo yo un poco y tú haces... No te lo voy a maltratar. No, una página antes. Porque sí me vio con una cara, Sergio, cuando le dije, préstamelo. Una página antes es justamente ahí ver, donde entra la voz humana. ¿Se puede cerrar la cámara aquí? Hay un momento extraordinariamente dramático, que es el comienzo del 4º movimiento, que es como un estrépito, como si se derrumbara un edificio entero. Y luego Beethoven va haciendo reminiscencias de los movimientos anteriores y va desarrollando lo que va a ser el primer gran tema de la Oda a la Alegría, con texto de Schiller, que ya había fallecido, por supuesto. Sí. Schiller murió a principios del siglo XIX. Intacto, ahí está de vuelta. Gracias. tampoco pensé que me fueras a dar un mordisco o algo, cosas horribles. Lo cierto es que cuando Beethoven había escrito, fíjense, esta es una cosa muy interesante. Beethoven vivió más años en el siglo XVIII que en el XIX. Pero todos lo asociamos, por su temperamento, con la gran revolución emocional que fue el romanticismo y el siglo XIX. Curiosamente, las sinfonías 1 a 8 las escribió en el transcurso de la primera década del siglo XIX. Y después dejó pasar mucho tiempo para que esta obra llegara a ocurrir. Tuvo una invitación para hacer una sinfonía en Londres, empezó a conseguirla y después, durante cerca de 3 años, estuvo trabajando afanosamente en algo que marcó, como digo, un antes y un después. Porque la historia de la música sinfónica, en términos formales, se vio de repente potenciada por la fuerza de la voz humana
entonando un canto poético. Pero al margen de la perfección formal y de las novedades revolucionarias en el terreno del desarrollo de la música, hay una implicación política gigantesca de esta sinfonía. Y esto es algo que incluso también quiero recomendar, este libro, si quieres muéstralo, Manuel. No lo vayas a morder. No. Pero híncale el diente. Este ya está más maltratado. Esteban Buch publicó la novena sinfonía, la historia política del himno europeo. Ajá. Es decir, todas las consecuencias que la novena sinfonía tuvo y también los antecedentes. Desde hablar de un himno nacional, que el primer gran himno nacional es Dios salve al rey, el himno británico, que incluso fue adoptado por otras naciones. Y claro, la idea de que haya un canto que identifique a toda una colectividad, en este caso a la especie humana, es extraordinario. Y yo creo que no hay una obra musical. ¿Qué tiempo tardó en componer? 2 años y medio. 2 años y medio. Sí. Pablo. Ese ya estaba un poco de la idea de la que está haciendo referencia Sergio, que me parece fascinante. Creo que estaba un poco ya también desde Schiller, como poeta romántico. Schiller decía algo así como que para alcanzar la libertad primero hay que pasar por la belleza, o a través de la belleza alcanzaremos la libertad. Esta idea de que el arte, en particular la música, puede cambiar el mundo, puede traer la paz, es una idea pues romántica, un poco alocada, que por cierto la volvimos a ver en los 60s, ¿no? Sí, claro. La idea de que la música podía realmente crear, transformar el mundo, ¿no? Que me parece a mí una idea interesantísima. Ahora, esta sinfonía pues, es excepcional por muchísimos motivos, aparte de los que ya mencionó Sergio. Sergio sabrá mejor que yo estas cosas, pero es una sinfonía larguísima. Para la época era inusitado una obra de esa duración, ¿no? Efectivamente, sí. Beethoven rompe también esto. Lo empieza a hacer desde la tercera sinfonía, que expande la forma sinfónica, dura más, y después en la novena pues llega a sobrepasar la duración habitual de una sinfonía. La tercera dura como 40 y tantos minutos, creo. Sí, esta dura más de una hora y 20, una hora y 10. Y luego, otra cosa excepcional que yo quería preguntarle a Sergio, a ver si mostraba también en la partitura, es el comienzo del primer movimiento. Sí. Ahora estamos muy acostumbrados a las entradas y salidas hasta de las canciones que oye uno en Spotify, de las canciones pop que entran como diluidas del silencio hacia la música o se van diluyendo al salir. Eso es una novedad en una obra sinfónica, nunca se había visto esa manera de entrar al primer movimiento de esta sinfonía, donde realmente como público no tienes la certeza exacta de cuándo empieza, porque es como una transición de un silencio absoluto a de repente ya estás en la música, pero no es totalmente claro. No sé si eso se nota en la partitura o si haya habido esa intención. Bueno, es una cuestión interpretativa. A ver, Manuel, otra vez te pido que unjas de atril. Gracias. Ahora sí traemos muy movida acá esta cámara. Al mero comienzo, lo que advertimos es que las cuerdas graves hacen un sonido que se denomina trémolo, que es una especie de rumor. Hay directores que buscan que sea muy preciso, ta, 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 ta. Y hay directores que prefieren que sea como un murmullo. Y de ahí emerge, la sinfonía está escrita en re menor, pero no empieza sobre la tonalidad de re, empieza sobre la dominante, sobre la. Entonces empieza mi, la, mi, la. Y de repente modula para llegar justamente al re menor. Y entonces nos damos cuenta que es un comienzo casi como mágico, porque emerge de una especie de confusión que no se define si está en modo mayor o en modo menor, hasta que de repente toma toda la fuerza. Entonces sí hay aspectos novedosos desde el comienzo. Y eso también es muy interesante porque de alguna manera pasa de esa especie de confusión, para usar la palabra que ya empleaste, a algo mucho más concreto, que es la palabra con un sentido determinado. Claro. Entonces, de alguna manera la sinfonía va transitando de esa parte confusa, silenciosa, a esa parte más concreta de un mensaje incluso político más definido, ¿no? Sin duda. Y otra cosa interesantísima es lo que ya mencionó Sergio, el hecho del uso de leitmotivs. Eso,
digamos, empieza en el cuarto movimiento, hace como leitmotiv de los primeros, que no es tampoco... Al hacer reminiscencias de los temas de los movimientos anteriores, claro. Sí, sí, sí. Los hombres se vuelven hermanos allí donde reposan tus suaves alas. Es parte del poema de Friedrich Schiller, tomado por Beethoven. Y este poema, ahí sí no hay duda de que Schiller es un clásico. Claro. Es de la lírica alemana clásica, contemporáneo de Goethe, por cierto. Y este es el poema que toma Beethoven, que había tenido diversas interpretaciones o diversas acepciones, incluso igual... hizo una versión realizada. Sí, Beethoven hizo una, pero también se llamó Himno a la Libertad, Oda a la Alegría, Himno a la Libertad. ¿Por qué? Dicen que este poema de Schiller se cantaba con la música de la Marsellesa y que tenía alusiones a la libertad. Parte de lo que se señalaba que el contenido político que tiene esta... Recordemos que Beethoven, su heroica, habiéndose la dedicada a Napoleón, la repudia como tal cuando Napoleón se corona como emperador. Era un gran admirador de Napoleón en cuanto a un Napoleón liberal, en contra de las monarquías absolutistas, republicano. En cuanto a Napoleón, pues traiciona estos ideales, Beethoven le cambia de inmediato la dedicatoria y le denomina simplemente la heroica la tercera. La gran novedad, es cierto, como no sé si gran novedad, Sergio, la introducción del coro, que además, como se trata de una cuestión al hombre en un sentido genérico, en principio no debería ser cantada por mujeres, decían, ¿no? Pero eso no le importó a ningún director. Esta incorporación del poema de Schiller, como el cuarto movimiento de la novena sinfonía, le da este carácter contundente y definitivo como una obra maestra, ¿no? Siempre que a la gente le preguntan, ¿no? ¿Y te gusta la música clásica, que le llaman clásica, la buena música? Sí. ¿Quién es tu favorito? Suelen responder Beethoven, así como uno responde que leyó El Principito o que leyó Cien años de soledad, ¿no? Pero en este caso es absolutamente cierto. Es decir, es tan conocido Beethoven, es tan del gusto de la gente, porque es cierto. Sí. Es un gran compositor, ¿no? Y bueno, además de la novena, las otras 8, creo que dejó por ahí algún esbozo de la décima. Sí, pero no llega a ser una... Pero no, en fin, los conciertos para piano, los conciertos para cello, tiene una obra monumental Beethoven, un hombre muy temperamental, que por cierto se nota en su música, ¿no? Ya nos decía Sergio que está a caballo entre los siglos. ¿Qué será más clásico, más romántico? No lo sé. Para mí es mucho más romántico que clásico, pero no se entiende sin la influencia de Mozart. Y sobre todo da muestras de que le aprendió muy bien a su maestro Haydn, que es el inventor, por así decirlo, de la sinfonía, y a Salieri, que también fue su maestro. Sí, Beethoven... Finalmente, Toscanini. No. ¿Con Karajan? No. Sí, mucho mejor. ¿Furtwängler? Sí. Yo soy anti-Toscanini, pero ese es un asunto como cantinero. No es bueno, como para... Toscanini tiene unas interpretaciones de Silvestre revueltas. No, ese es Stokowski. Ese es Stokowski. No, Toscanini no pero son pésimos. Leopoldo Stokowski también. Ya están agarrando parejas. Thumbs down. No, pero a ver, yo creo que lo que acaba de más mencionar... Más clásico, más romántico, decía... Sí, justamente es a lo que voy. A Beethoven lo tenemos que entender como un compositor que tuvo una formación clásica y fue flexibilizando la forma clásica para lograr sus propósitos expresivos. Eso es lo que explica que durante sus primeros 30 años haya escrito mucha música de cámara, muchas obras que son muy formales, digamos, y que sí son una herencia claramente dieciochesca, y empieza a modificar su lenguaje para ampliar los horizontes expresivos desde la primera sinfonía. Es más, el primer acorde de la primera sinfonía es una disonancia. Y eso es una novedad absolutamente inusitada. Es era como decir, aquí estoy, ¿no? ¡Tarán! O sea, está haciendo una disonancia para que en el segundo acorde quede tranquilizada. O sea, crea tensión y distiende inmediatamente. Eso es un recurso dramatúrgico. Y entonces lo que hay en la novena sinfonía, por primera ocasión, efectivamente, es la inclusión de la voz humana. Pero algo más interesante... ¿Es la más acabada de todas, dirías? Es la... Bueno, digamos, es una obra absolutamente de referencia. ¿Es la cumbre de Beethoven? Yo creo que podríamos hablar de muchas cumbres de Beethoven. Es como el Himalaya. Unas son incluso más difíciles de escalar. Pero
sin lugar a dudas, esta es la obra más representativa de un espíritu de fraternidad universal, y de ahí que sea tan importante hacer una conmemoración en estos 200 años, más en un mundo tan convulso. Sí. Cuando el texto de Schiller dice justamente: alegría, bella chispa de los dioses, hija del Elíseo, ebrios de ti nos acercamos a tu santuario, oh celeste, tu magia vuelve a unir lo que la moda ha separado. Todos los hombres se tornan hermanos donde se cierne tan dulce ala. Entonces, esa es nada más la primera estrofa. Entonces, la idea de que la invocación a la alegría la hace justamente el bajo, no las voces juveniles, no las voces, lo hace un individuo. Y a partir de ahí contestan los bajos. Y después entra el coro, y es hasta la segunda estrofa que van entrando las voces hasta llegar a la voz. La última voz en entrar es la soprano. Y con lo cual crea un gran sentido dramatúrgico. Crea una sorpresa. ¿Quién invoca, quién llama a que olvidemos el estrépito y la disonancia y entonemos algo conjuntamente que nos hermane, que es justamente la oda a la alegría? La hace un viejo, porque la voz de bajo representa la senectud de alguna manera. Entonces, desde el principio hay una idea muy clara de Beethoven de transmitir una serie de emociones, y lo logra de una manera incomparable. No creo que haya una obra más referencial en la historia de la música que esta. ¿Coincides, Pablo? No, yo también coincido. Bueno, además, digamos, solo para el contexto, creo que hay tres cosas por las que uno debe sentir una profunda gratitud con la civilización occidental. Una de ellas es la historia de la música de Occidente. Lo que ocurrió más o menos entre 1600 y mediados del siglo XX con la música clásica, música culta, como uno quiera llamarla, el grado de experimentación, la amplitud de sus posibilidades, la diversidad, la complejidad, las emociones que suscita, no tienen comparación con ninguna otra tradición musical. Es una cosa realmente muy fuera de... Pues muy excepcional en la historia, por la que debemos sentir, insisto, profunda gratitud. Segunda cosa, junto con la ciencia y junto con el capitalino, que a fin de cuentas las tres cosas se basan en la innovación, en la crítica la de libertad, lo recibido, en la libertad, en esta tradición crítica, en términos económicos, en la destrucción creativa, en no aceptar y repetir lo que recibiste, sino realmente en esta lucha constante con lo recibido, ¿no? Sí. Y eso ha sido bueno, insisto, son las tres grandes realizaciones de Occidente: la música, la ciencia y el capitalismo. Sí, aparte del umbral de la oleada de la Revolución Industrial. Beethoven, en efecto, representa este movimiento liberador por ese carácter, además, que tenía Beethoven, ¿no? No solamente era un liberal, como hemos dicho aquí, sino que era un hombre muy temperamental, era un hombre muy empecinado en repetir e instruir una idea. La prueba está en la obsesión que tuvo en educar a su sobrino, que jamás pudo haberlo consumado, ¿no? Carlos. Porque él estaba empeñado en que la educación lo volvería a este niño acá en alguien así. Ahora, este 7 de mayo de 1824, hace 200 años en Viena, pues apareció este himno que, como decían aquí los compañeros, ya es un símbolo de la humanidad. No solo es el himno europeo, se tocó cuando derribaron el muro de Berlín, sino que ya está es una invocación que cualquier ser humano, al momento que escucha o los primeros acordes, o el segundo, el tercero, o el cuarto movimiento coral, definitivamente se incorporan a un mismo sentido comunitario, ahí sí, cosmopolita, universal, ¿sí? Donde todos los hombres se encuentran y se hacen hermanos. En esta cuestión, que es la alegría, que es lo único que te lleva a la libertad. Sin duda. Sergio, para concluir, yo simplemente quiero que nuestro público sepa que la soprano que estrenó la 9ª Sinfonía, Henriette Sontag, tenía 18 años en el estreno. Murió en Tlalpan a los 48 años, después de haber estrenado el himno nacional mexicano. Murió de una epidemia de cólera. Mira, qué increíble dato. No sabía eso, dato, ¿no? Datazo. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muy bueno. Muchas gracias. Buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pásala bien. Oye, ¿y será cierto? Qué bueno.